Ese era un pueblo muy pequeño, tan pequeño que no figuraba en los grandes mapas nacionales, tan pequeño que tenía una sola plaza, y en su única plaza un solo árbol. Ese árbol era un árbol enorme que daba una sombra con una generosa cosa a todo lo que se quisiesen albergar allí debajo. El árbol estaba justo en el centro de la plaza y también justo en el centro de la cotidianidad de sus habitantes, de los habitantes del pueblo. Todos los días, a eso de las 6 de la tarde, después del trabajo, la gente, recién cambiada, bañada y vestida, se iban a la plaza a dar vueltas alrededor de ese gran árbol para conversar, para encontrarse, para conocerse. Los jóvenes, los padres de los jóvenes y los padres de los padres de los padres durante mucho tiempo se habían encontrado allí bajo ese árbol. Esa era la vida del pueblo. Bajo ese árbol se habían cerrado negocios importantes, tomado decisiones del municipio, celebrado casamientos y recordado los muertos por los siglos de los siglos. Cierto día ocurrió algo nuevo y diferente. De una de las raíces laterales empezó a aparecer una pequeña ramita con sus dos únicas hojitas mirando al sol. Era un retoño, el primer retoño que se le conocía al árbol. Entonces se armó un tremendo alboroto. Todo el mundo fue a ver al retoño y estuvieron tan contentos, y cuando pasó la sorpresa inicial se organizó una comisión para la celebración del nuevo acontecimiento. Cuando la comisión ofreció el brindis, se dio cuenta que no todos en el pueblo estaban tan contentos con el retoño. Hubo quienes dijeron que el retoño traería problemas. Una semana después ya eran más de una veintena de pequeñas ramitas verdes asomando por entre las ya grises raíces del árbol. Entonces el guardia de la plaza dio la voz de alerta. Algo le pasaba al árbol. Sus raíces estaban grises. Su tronco, otrora de corteza carnosa, se hallaba reseco. Sus hojas estaban amarillentas y caían como nunca. El árbol estaba enfermo y quizá moriría. Entonces todos se reunieron en la plaza y empezaron a discutir sobre el árbol y lo que estaba ocurriendo. Y empezaron las opiniones. Hubo quienes dijeron que la culpa de todo lo tenían los retoños. Estos le estaban robando fuerza al árbol. Y empezaron las discusiones porque hubo otro grupo que dijo que no, que los retoños no tenían la culpa. Y empezaron a discutir, y como las cosas empezaron a subirse de tono, se dijo que mejor se posponía aquello para el día siguiente, para que los ánimos se calmaran. Pero llegó el día siguiente y los ánimos no se calmaron. Los defensores del árbol, como ya se hacían llamar, dijeron que los retoños eran un peligro para el gran árbol de su historia y que no había más remedio que matarlos a todos, que estos le estaban quitando fuerzas al gran árbol. En cambio, los defensores de la vida, del otro grupo, dijeron que no era así, que los retoños eran el futuro y que el árbol ya había cumplido su ciclo, así que había por tanto que meterle hacha. Ahora la discusión fue más encarnizada, porque ya de insultos pasaron a golpes y patadas. Entonces la policía tuvo que intervenir y separar a los dos grupos y mandarlos cada uno a su casa. Durante la noche, los defensores del árbol se reunieron.
Empezaron a deliberar y encontraron que la situación era desesperada. Había que actuar pronto. Esos tontos de los defensores de la vida no entenderían razones. Así que ellos decidieron destruir a los retoños. Otra cosa sería discutir. En realidad ya no habría nada que discutir una vez que los retoños estuviesen destruidos. Se armaron de tijeras, palas, picos y se dirigieron a la plaza. Cuando llegaron a la plaza, se dieron la gran sorpresa, porque los defensores de la vida estaban apilando leña alrededor del árbol. Pensaban prenderle fuego. Se volvieron a enfrentar los dos grupos, pero esta vez estaban armados, con herramientas y también con odio en sus corazones. Y ahora la gresca fue mayúscula y un buen grupo de defensores de ambos lados terminaron la noche en el hospital. Varios retoños también fueron aplastados y muertos, y el árbol sufrió severos daños en su corteza y en sus ramas. A la mañana siguiente se encontró un panorama terrible en la plaza. Los defensores del árbol se habían formado alrededor de él y estaban dispuestos a defenderlo. Los defensores de la vida también habían cercado con alambres de púa a los retoños sobrevivientes y estaban armados, dispuestos también a todo. En el resto del pueblo las cosas no estaban mejor. Todo se había politizado y había que tomar partido. O estabas con los defensores del árbol y por lo tanto tenían que pensar en destruir a los retoños, o estabas con los defensores de la vida, por tanto tenían que destruirse el árbol. La cosa se volvió insoportable. Así que se tomó la decisión de decidir el asunto en la próxima reunión de la comunidad, frente al juez de paz, a la sazón el cura del pueblo. Y la reunión se iba a realizar en la iglesia. Aquel domingo estaban los dos grupos, separados por grandes sogas, se insultaban, se gritaban, se decían de todo, el ruido era ensordecedor. Entonces se abrió la puerta y entró a la iglesia el viejo. El viejo había hecho toda su vida allí y era respetado porque su voz mantenía la claridad que tuvo durante toda su larga vida. El viejo, cuando muchacho, había fundado el pueblo, trazado sus calles, diagramado todo el lugar y hecho la plaza y también, por supuesto, plantado el árbol. Cuando ingresó el viejo, el silencio se hizo. Todas las miradas se dirigieron a él. El viejo rechazó los brazos que se ofrecían para ayudarlo. Llegó hasta el estrado y subió con dificultad allí. Una vez que estuvo, tomó aire profundamente, recuperando el aliento, miró con grandísimo amor a sus vecinos y dijo: ¡imbéciles! Ustedes se llaman defensores del árbol, defensores de la vida, cuando son incapaces de defender nada. Lo único que ustedes quieren es destruir a los que piensan diferente. Defensor. No se dan cuenta que el árbol no es una piedra, es un ser viviente y por tanto tiene su propio ciclo. Y los retoños no servirían de nada, no sobrevivirían sin el árbol, son el futuro. Y el árbol no tendría sentido sin los retoños que continúen su prole. Prepárense, defensores de la vida. Prepárense a matar a sus padres cuando estos envejezcan y empiezan a estorbarles. Prepárense, defensores del árbol, a encerrar a sus hijos y quemarlos a ellos dentro cuando estos intenten superarlos. Por favor, tenemos poco tiempo.
recapacite. Entonces bajó del estrado, empezó a desandar el camino hacia la puerta de la iglesia, llegó hasta allí y se fue.